Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará, pues Dios da todo sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la ola del mar, que el viento se la lleva de un lado a otro. Ok. Fíjense, si nosotros nos sentimos falta de sabiduría, tenemos que pedírsela a Dios. Tenemos que pedírsela a Dios. Pero aquí dice que tenemos que pedírsela con fe, porque no la va a dar sin reproche, en abundancia. Pero usted sabe que la fe, también dice la palabra, que la fe sin obra es muerta. O sea, nosotros tenemos que orar, pedir con fe y accionar. Entonces decía, bueno, si Dios nos da la sabiduría, si se la pedimos, también tenemos que buscarla. O sea, la parte de nuestra acción es buscar la sabiduría. Y yo creo que no hay mejor lugar para buscar la sabiduría de Dios que la palabra, que la Biblia. En su Biblia, en la Biblia está todo lo que Dios quiere que aprendamos de Él. Entonces, dice, yo me puse a buscar a ver cómo la gente define la sabiduría, cómo la gente estudiada, entre comillas, define la sabiduría. Y encontré, entre todas las cosas que leí, algo que me llamó la atención y me gustó bastante. Es un extracto acerca de la sabiduría. Dice así: la sabiduría toma sus referencias de la memoria a largo plazo. En otras palabras, lo vivido ha de haberse experimentado con suficiente frecuencia o intensidad como para no borrarse de nuestro recuerdo. En otras palabras, o sea, la sabiduría toma de nuestras experiencias, y adquirimos experiencia cuando hacemos algo, cuando lo practicamos. Y volviendo a lo que le dije al principio, si nosotros queremos sabiduría, tenemos que buscarla. ¿Y dónde la vamos a buscar? En la palabra. Entonces allí es cuando tenemos que preguntar con qué frecuencia estamos leyendo la palabra. Solamente la leemos los domingos cuando venimos y después no, o la estamos practicando. O sea, tenemos que tener el hábito, formarnos el hábito de escudriñar la palabra, de buscar la palabra, de aprender los fragmentos de la palabra. Lo que pasa es que últimamente, dice, la tecnología ayuda y también nos limita. ¿Ayuda en qué sentido? Porque usted puede tener la Biblia en su teléfono. Si tiene un teléfono inteligente, descarga la Biblia y la tiene ahí. Si tiene un iPad, si tiene la computadora, la tiene allí. Pero entonces, como usted sabe que la tiene allí, que la tiene a la mano, entonces lo va dejando como para después. Bueno, después la leo, no, después lo busco. Y yo creo que eso tiene que ser algo como comer, como alimentarnos, como cocinar. Eso tiene que ser un hábito en nuestras vidas, tiene que ser algo de todos los días, porque allí es donde vamos a adquirir la sabiduría, allí es donde la vamos a buscar. Si algo caracterizaba a nuestro Señor Jesús, era la sabiduría que tenía. Sabemos que el Señor Jesús era el hombre más sabio, es el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Luego de él estaba el rey Salomón. Y si vemos algo de ellos dos, era el dominio que tenían de la palabra, el conocimiento que tenían de las escrituras de Dios. Y les digo algo, no había Biblia así impresa, había rollo. No todo el mundo sabía leer esos rollos. Todo el mundo tenía el nivel de educación para leer esos rollos. Muchas veces están escritos en el lenguaje, en idiomas que no dominaba todo el mundo, como el arameo. Entonces,
¿Qué hacía la gente en esa época? ¿Y qué hacía la gente durante muchos siglos? Transmitían la Biblia de boca en boca y la memorizaban, tenían que memorizarla. Entonces nosotros estamos muy cómodos ahorita y no queremos memorizar la Biblia. Y si acaso no sabemos Juan 3:16 y Génesis 1:1. Sabemos hasta allí porque es lo que más repetimos. Es lo que más repetimos. En estos días escuché un predicador que decía: en enero el libro más leído en el mundo es Génesis, porque la gente se traza el objetivo de leer la Biblia durante todo el año, leen en Génesis y después se olvidan, después no continúan. Y yo creo que lo que va a caracterizar a los cristianos en esta época, en que nos decimos seguidores de Cristo, va a ser dos cosas: primero, la sabiduría, y segundo, el dominio que tengamos de la palabra. O sea, cómo llegamos a hablarle a una persona estudiada, cómo llegamos a hablarle a una persona que tiene argumento, que tiene religión, filosofía en su cabeza, si no dominamos la palabra, si no tenemos sabiduría. ¿Cómo le llegamos a esa gente? Porque a lo mejor al que no conoce a Cristo le podemos hablar fácil, al que de repente tiene una necesidad, una enfermedad. ¿Por qué? Porque le hablamos, oramos, el Señor hace el milagro, la gente ve el milagro y cree. Pero, y a los que no tienen necesidad, los que no tienen necesidad económica, porque todos tenemos necesidad de Cristo, pero de repente ustedes se encuentran con una persona que no tiene una necesidad económica, que vive bien, que a lo mejor hasta económicamente, sí, valga la redundancia, tiene más que usted. A lo mejor usted es empleado y esa persona es empresario. A lo mejor usted depende de un último, pero esa persona tiene negocio. Pero usted se da cuenta que a esa persona le hace falta a Dios, le hace falta a Cristo en su vida. Tiene las demás cosas, pero no tiene lo más importante. ¿Cómo le llegamos a esa gente? ¿Cómo le llegamos a esa gente? Con sabiduría y con conocimiento de la palabra de Dios. Si no tenemos conocimiento, no vamos a poder afectar a esa gente, porque a veces nos centramos en el que sabemos que tiene la necesidad, en el que tiene la angustia, en el que tiene el problema, porque esa persona está buscando algo, está buscando una solución y está como más presta a vida. Pero acuérdense que nosotros tenemos que explicarle a todo el mundo, no a un sector, no a un grupito, sino a todo, si es posible a todo el que se nos atraviese sin caer en ser fastidioso. Pero la gente está necesitada de Dios, la gente está buscando de Dios, y entonces como no tienen alguien que los oriente, lo buscan de mala manera, de la forma incorrecta, se meten en religiones extrañas, en creencias extrañas que no agradan a Dios. Y para eso estamos nosotros, para guiar, para darle la palabra de orientación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con sabiduría, con conocimiento de la palabra de Dios. Allí, como dice, allí está la mayor fuente de sabiduría que podemos encontrar. Como le dije, ¿qué tanto sabemos de la palabra? ¿Qué dominio tenemos de ella? Más importante, ¿cuántas veces la hemos leído completo? Porque a veces decimos, yo leo la Biblia, pero de verdad, ¿cuántas veces la hemos leído completo? He escuchado una predicación, el señor ni siquiera es pastor, él es un conferencista, y me llamaba la atención el dominio que tenía de la palabra, y citaba las cosas y decía, ¿por qué tal libro dice tal cosa, tal versículo dice tal cosa? Y después digo, bueno, yo tengo 31 años en los caminos de Dios, y desde que creí, trato de leer por lo menos una vez al año la Biblia. Y todos los años creo que la he leído una sola vez. Entonces,
el dominio que él tenía de la palabra y la facilidad que tiene para llegar a las personas, me di cuenta que estaba determinado, era por el dominio que tenía de la palabra de Dios. Entonces, queremos conquistar el estado Vargas, queremos alcanzar a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, queremos crecer, queremos que esto se llene, queremos tener un sitio más grande donde meter más gente. Tenemos que ponerle sabiduría. Tenemos que ponerle sabiduría, porque se supone que si estamos aquí, ya nosotros tenemos un conocimiento básico de la palabra de Dios, tenemos una comunión con el Espíritu Santo, oramos todos los días, pero usted sabe que hay cosas que de repente no nos gustan y tenemos que formarnos el hábito, así como antes de creer no orábamos y luego nos formamos el hábito, y a lo mejor nuestras primeras oraciones eran repetitivas y no eran muy extensas, sino corticas, pero luego que nos formamos el hábito, bueno, oramos hasta por la paz mundial. Entonces, ahora tenemos que meterle a la palabra igual. A lo mejor no sabíamos Juan 3:16 nada más, y Génesis 1:1, pero ahora tenemos que escudriñar un poquito. Porque si yo de repente le digo a usted, busque en su Biblia Mateo, a usted sabe dónde está Mateo. Pero si le digo, busque amor, de repente se le tranca el serrucho. Eso estará en el Nuevo, en el Antiguo, en el tomo. O sea, tenemos que tener un conocimiento de la palabra. Eso es lo que nos va a caracterizar como cristianos. Cuando alguien nos venga con una teoría extraña, con un pensamiento loco, no se nos tranque el serrucho. Le pongo un ejemplo. El otro día me dijo alguien, la Biblia dice mentira. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso? Claro que sí. La Biblia dice que la gente sabia tiene el corazón del lado derecho. Y me quedé así. Bueno, sí, eso lo dice Eclesiastés, pero eso es mentira. La gente no tiene el corazón del lado derecho y dice que el bruto lo tiene del lado izquierdo. Dame chance para investigar eso como es. Y es que me puse a investigar, porque yo dije, no le puedo refutar porque él me está diciendo algo que de verdad está allí. Y en la cultura oriental, o sea, eso lo que quiere decir que el sabio tiene el corazón del lado derecho porque lo inclina al bien. El sabio, su corazón lo inclina al bien. Entonces ellos lo ponían como a la derecha. Entonces a veces, si no tenemos un conocimiento de la palabra, viene alguien y nos suelta algo así y nos quedamos como que no, tienes razón, yo no le puedo decir tienes razón, la Biblia dice mentira, porque eso es una locura o sea, pensar que la Biblia dice mentira. Por eso debemos tener un conocimiento de la palabra para actuar con sabiduría cuando se nos presenten estas situaciones. Y eso, como le dije, es lo que nos va a caracterizar. Si algo caracterizaba a los primeros cristianos, era el conocimiento que tenían de la palabra. Cuando escuché la historia de Martín Lutero, me llamó la atención que él estaba en un monasterio y la única Biblia que había estaba en latín y estaba encadenada. Y él iba a donde estaba esa Biblia y la escudriñaba, porque no era que cada quien tenía un ejemplar. No había la facilidad y la bendición que tenemos nosotros ahorita, que como le dije, lo podemos tener hasta en el teléfono, si queremos. No había esa facilidad. Entonces, él iba hasta donde estaba esa Biblia, la revisaba y la leía. Nosotros tenemos la bendición de que la podemos tener en el bolsillo, la tenemos en la casa, tenemos varias versiones y comparamos. Entonces, tenemos la bendición, vamos a aprovechar esa bendición, vamos a ser sabios, vamos a aprender de la palabra. Porque, para usted dice, ¿para qué todo esto? Bueno, Dios nos da sabiduría, pero no es para que lo lleves, sino que ellos sepan que tú sabes, ya yo tengo un conocimiento de la Biblia, que no.
mayor conocimiento, más humilde debemos ser, porque sabemos que eso no lo adquirimos por nuestra propia cuenta. Usted puede inscribirse en una universidad, pagar una carrera y va a adquirir conocimiento, pero no sabiduría, no va a adquirir experiencia. Usted va a tener teoría, usted va a tener mucha teoría en su cabeza, pero no tiene la experiencia. La experiencia la adquirimos cuando ponemos en práctica, cuando salimos a la calle y le hablamos a la gente, cuando salimos a la calle y se nos presenta una persona y podemos hablar con ella tranquilamente de la palabra, y la persona recibe el mensaje porque sabe, se da cuenta que nosotros sabemos. Cuando hablaban de Jesús decían, nadie ha hablado como habla Jesús, nadie ha hablado con tanta sabiduría. La sabiduría nos tiene que caracterizar, y no crea usted que la sabiduría es una cosa exclusiva para la gente muy mayor, ya, porque siempre nos pintan a la gente sabia como una gente viejita, ya, con una barba, por allá en una montaña, sin oficio. No, eso no es la sabiduría, ese no es el perfil de una persona sabia. El perfil de una persona sabia es una persona que tiene temor de Dios, que hace lo correcto y que pone en práctica su palabra. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que Dios da es para bendición nuestra y de la gente que nos rodea. O sea, cuando Dios le da algo a usted, no se lo va a dar para que se lo goce solo, sino para bendecir a la gente que está a su alrededor también. Entonces, si Dios nos está dando sabiduría, vamos a compartir esa sabiduría, todas esas cosas maravillosas que Dios nos da con la gente que nos rodea. Usted sabe que estamos viviendo un tiempo de locura, de maldad, de violencia. La gente, como dice por ahí, en la calle está ya todo, uno no puede ver, no le puede decir nada, porque la gente explota. La Biblia dice que la sabia respuesta a la ira, entonces vamos a ser sabios, vamos a adquirir sabiduría. Yo creo que eso es lo que nos tiene que caracterizar de ahora en adelante. Que la gente se dé cuenta, lo note. ¿Usted sabe por qué? Porque eso a la larga es lo que va a hacer que la gente venga. La gente puede ver un milagro y puede creer, pero de repente se queda ahí. Pero a través de la palabra, a través del oye, eso es lo que dice, eso es lo que va a causar el verdadero impacto, eso es lo que nos va a enganchar. A Jesús lo seguían por la palabra, querían escuchar lo que él hablaba, querían escuchar lo que él decía, porque hablaba distinto, porque hablaba con sabiduría. Si nos hacemos llamar cristianos, imitadores de Cristo, entonces vamos a imitarlo en ese particular, en adquirir sabiduría. El mundo está loco, la gente está acelerada, la gente se preocupa solamente por sí misma. Pero usted sabe que la misión de nosotros como cristianos es rescatar a las almas, es hablarle de la palabra, es soltarle de esas bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adquiriendo sabiduría. Será como redundante adquirir sabiduría, pero es que es lo que tenemos que hacer, es lo que necesitamos en este momento, es lo que nos tiene que caracterizar. A mí a veces me da susto escuchar gente hablar y yo digo, ya que Dios tiene misericordia, porque yo no entiendo con una gente que habla de esa manera todavía está viva. Y yo no te le estoy diciendo la muerte, pero de verdad que asustan con lo que dicen. Entonces, queremos tener una mejor ciudad, queremos tener un mejor estado, queremos tener un mejor país, vamos a actuar con sabiduría, vamos a actuar con cordura, vamos a actuar conforme a la palabra de Dios.
Para eso Dios nos dio su palabra. No hay mayor fuente de sabiduría que esa. Usted le puede pedir hoy a Dios, dame sabiduría. Y Dios le va a decir, sí, yo te voy a dar sabiduría. Pero ¿qué estás haciendo tú para adquirirlo? Nada más pedirlo. Acuérdese que la fe sin obras es buena. Entonces usted puede pedir, se queda pidiendo. Es como que usted dijera, no, yo quiero un trabajo, yo quiero un buen empleo, ya arreglaste el currículum, le pusiste una buena foto, estás enviando un currículum, no, porque yo se lo estoy pidiendo a Dios, no te queda. Nosotros podemos pedir, pero tenemos que accionar. Cuando Dios ve nuestro accionar, es cuando vienen las bendiciones. Queremos sabiduría, vamos a pedirla, vamos a buscarla. Así como dice la Biblia, que hay que buscarla como el oro, vamos a buscar la sabiduría. Vamos a buscar la sabiduría como que si eso dependiera de nuestra vida. Y realmente es así. Vamos a buscar la sabiduría como si eso dependiera de nuestra vida, como lo más preciado. Cuando tengamos la sabiduría que viene de Dios, nos vamos a distinguir de la gente que está en el mundo, vamos a hacer lo correcto y vamos a ser ejemplo para otras personas. En este momento, en este tiempo, necesitamos sabiduría. De verdad, le doy gracias al apóstol porque estos temas relacionados con el amor de Dios, con el Espíritu Santo y con la sabiduría, creo que a todos los que estamos acá nos han abierto una ventana nueva y una nueva perspectiva de cómo debe ser nuestra relación con Dios y de cómo debe ser nuestra vida. Sin sabiduría, no espere usted que le vaya bien. Salomón algo conocía, algo tenía, que él dijo, le voy a pedir sabiduría. Y pidió sabiduría y Dios le dio más de lo que le estaba pidiendo. Sabemos que Dios no nos da una sabiduría como la que tenía Salomón, pero sí nos puede dar lo suficiente como para marcar la diferencia en donde estamos viviendo, para marcarle rumbo a la gente que está esperando, que está ansiosa de escuchar algo nuevo. No escuchar religión, no escuchar lo mismo de siempre, sino escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a meterle sabiduría, vamos a hacer las cosas bien y correctamente. Espero que les haya quedado, yo sé que es un poco corto, pero fue lo que Dios me dio para ustedes el día de hoy. Entonces, bueno. La sabiduría, digo a mí, hace la diferencia, es una gran verdad, ¿cierto? Y le voy a decir algo. A usted, a mí y a la gente nos gusta andar con gente sabia. Si a alguien le gusta andar con los necios, lo que está gritando es que es necio. El sabio le gusta andar con sabio. Y con quien usted ande, marca su destino, sépalo. La Biblia dice, el que anda con sabio alcanzará más sabiduría, es decir, será más sabio. Júntate con necio y te echarás a perder. Una gran verdad decía antes. Hay gente que usted le escucha hablar y dice, Dios mío, yo a veces he dicho, ¿y cómo esta persona se casó? Si lo que habla es necesidades. ¿Cómo esta persona tiene pareja? Si habla. Y las personas así afician. Una vez, de un secreto, y usted lo dice, no le digo más secreto. Una vez estaba atendiendo yo a una persona, pero necia, imprudente, de todo. Me tenía, ¿cómo me escapo yo de acá?
Entonces yo volteaba así para ver, pues, no me está poniendo atención. No, y seguía, yo veía el suelo, Dios mío, como hago yo, Dios mío, voy a morir el corazón. Se me ocurrió, como no me estaba poniendo atención y no me podía escapar, agarré rápido. Fue hace años, agarré mi celular y le escribí a Marily, llámame, mandé un mensajito, llámame. A los 2 o 3 minutos, dime, ok, no sé por qué, yo no la dejé hablar. No se preocupe, sí, yo voy, ya, en 2 minutos estoy ahí. Marily me preocupé, no, tranquila, tú llamaste y ya está. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted adquiere sabiduría, usted marca la diferencia y la gente lo va a querer escuchar a usted, va a querer hablar con usted. Lo va a buscar en el problema, lo va a buscar usted, el jefe lo va a buscar a usted, el que tiene conocimiento lo va a buscar a usted, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Lo ideal es que tengamos sabiduría y el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento lo podemos obtener leyendo libros, internet, la sabiduría, teniendo comunión con Dios. Buscando la sabiduría, lo primero es leyendo las escrituras y después poniendo atención a lo que pasa, lo que hay, y pensar. Diga conmigo, pensar. ¿Saben cuánto estuvieron en la clase que yo di sobre la sabiduría, sobre las hormigas? Tremendo, ¿verdad? ¿Saben que leyendo otra vez y leyendo, y un libro que compré por allá en Nueva York y leyendo, el hombre habla de que sobre sabiduría hay que pensar? Y el hombre cita esta parte, yo no lo había escuchado así, pero lo que dijo antes era verdad. Él dijo, hay que pensar, porque aún las hormigas piensan. Y sacó la cita, que la hormiga recoge su comida en el verano para que cuando venga el invierno tenga. Yo dije, Dios mío, literalmente no es que las hormigas piensan, no va a salir alguien diciendo, pero la figura es esa, es verdad. Ellos saben que dentro de 4 meses viene agua parejo. Las hormigas de acá, las de allá dicen viene nieve. Viene agua parejo, no voy a poder recoger, entonces déjame aprovecharlo ahorita en verano. O sea, de verdad piensan. Entonces, eso es sabiduría. Usted y yo debemos pensar que los años van a pasar y que nos vamos a volver, unas se van a volver viejas, otros nos vamos a volver viejos. Y entonces, ¿qué quiero yo cuando llegue a viejo? Viejo, enfermo, sin dinero, o viejo, saludable y con dinero. Las dos cosas están en mis manos. Cuidarme mi salud, no comer lo que no debo comer en exceso. En estos días le dije a una persona, espero que la harina pan no dé parásito, porque eso es lo que estoy comiendo hasta que llegue mi esposa. Eso es lo más fácil que yo hago. Entonces, la salud está en mis manos. Y ahorrar, así gane sueldo mínimo, y ahorrar para mañana invertir en alguna bendición que Dios me presente, porque va a pasar el tiempo. Me cuide la salud, ahorre, o no me cuide la salud, o no ahorre, el tiempo va a pasar y voy a llegar a viejo igualito, ¿sí o no? Entonces, sabiduría comienza leyendo la palabra. Como digo antes, después que yo leo, ahora voy a buscar hacer lo que la palabra dice. Me voy a esforzar en hacerlo. Y el beneficiado mañana, diga mañana. Soy yo, diga soy yo. Mañana soy yo. Mañana soy yo. Lo que yo siembre hoy, lo que yo busqué hoy, lo voy a cosechar mañana. Así que en nuestras manos está hacer la diferencia en sabiduría. Los esposos, sabiduría. Uno para tratar a su esposa. A la esposa
le mandan a amar al esposo y sujetarse. Pero al esposo, fíjate que no la mandan a amarla. Eso está claro. Pero lo que mandan es vivir con ella sabiamente. ¿Sabes lo que es eso? En otras palabras, tú, hombre casado, tienes que usar sabiduría para vivir con tu mujer. No es fácil. Yo tengo voy para 33 años casado en febrero. Mi esposa siempre me ha dicho, porque yo veo que a los demás, sí, mi reina, sí, mi reina, no te preocupes. Y yo la llamo y le digo, ¿por qué tú a los demás le dices rey y reina cuando se equivocan, cuando no hacen las cosas que tú estás esperando como él? Y a mí tú no me aceptas eso. Entonces me dijo, porque tú no eres bruto. Yo digo, ajá, quiere decir que ellos son brutos, que la persona. No sé porque yo no vivo con ellos. No sé porque yo no vivo con ellos, pero contigo yo vivo. Yo te conozco y tú no eres bruto. Y entonces ella me pone acelerado para esto, ¿estás entendiendo? Y por dentro, Dios mío, que lo que quiere. No instrucciones, porque instrucciones cualquiera le entiende. Es la respuesta que está esperando una conducta de ella. Y después, ¿qué te pasa? Nada. Ajá. ¿Está bien? Sí, yo, no, esto está malo. Sí. O sea, entonces, fíjate, ahí donde entra, vivir con ella sabiamente. A nosotros, la mujer nos dice, estás gordo, estás viejo. Me dice, estás gordo, le digo, esto no es de nervio, le digo yo. Pero si usted jugando le dice, estás gorda, ya usted sabe. Estás vieja, ya usted sabe. Déjalo así, porque me contestas así, pero ¿cómo? Entonces, en 33 años he tenido que aprender a vivir sabiamente. ¿Y quién es el beneficiado? Cuando yo vivo sabiamente con mi esposa, sépalo, yo. Entonces, usted en todo, en el trabajo, sabiamente. ¿Cierto? Si usted sabe que el horario es a las 8 y usted llega después de las 8, ¿se trae o no se trae un problema si lo hace varias veces? Entonces, ¿de quién es la culpa? No del supervisor, no del jefe, de usted y de mí. Así que Dios nos ayude a seguir adelante. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Y hagan como yo, si no entienden, ponga ese cerebro a trabajar, ¿qué va a decir? Si la visita que hoy nos honra con su presencia desean aceptar a Jesús, yo estoy dispuesto a orar por ustedes con sabiduría para que Dios les bendiga y Jesucristo haga vida en su corazón. La decisión es de ustedes. Queremos orar para que Dios venga a su vida y haya un cambio. De no hacerlo, nos seguimos invitando para que sigan estando con nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias, Señor, por esta reunión linda y bella. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por la palabra y gracias por los cánticos, Señor. Padre, te damos gracias porque tu presencia en nosotros hace la diferencia. Tu presencia en nosotros nos motiva, nos alienta y nos hace corregir los errores, las fallas. Señor, te damos gracias, Señor, porque de verdad usted es bueno y para siempre su gran misericordia y su amor es por todas las edades. Te pido que esta semana que comienza nos bendiga, Señor. Abra las ventanas de los cielos. Te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos ofrendado, te hemos escuchado la palabra. Queremos seguir haciéndolo con alegría. Bendícenos en esta semana. Señor, yo declaro con tu autoridad que me has dado que esta semana será semana de éxito, de prosperidad, de salud, de milagro para el que necesita el milagro de salud, de milagro económico. Señor, que todo enemigo oculto, Señor, será cancelado, toda mala acción, toda mentira, toda altivez que venga contra nosotros sea cancelado. Y da sabiduría, da una idea para salir adelante, para resolver cualquier problema, para resolver cualquier situación. Da sabiduría, Señor, quita toda palabra de maldad que venga contra nosotros. Bendice los hogares. Bendice a nuestros hijos, Señor, donde estén y haciendo lo que estén haciendo en el nombre de Jesús. Y a nosotros, danos gracia y respáldanos con tu poder cuando estemos predicando tu palabra en esta semana por Cristo Jesús. Paz, salud y bendición.
bendiciones.